En la tierra de nadie habitan preguntas, tendencias, novedad, nostalgia. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio más de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Vaya, qué ganas tenía de sentarme frente a este micrófono, frente a esta pantalla, y con todas las ganas de compartir contigo esta próxima hora, puede que un poco más, puede que un poco menos, probablemente menos, en conjunto a ti y ver de qué cosas podemos terminar hablando. Sí, siempre tengo un pequeño guión, una pequeña pauta de cosas que quiero decir, pero seamos sinceros, y al final voy improvisando mucho sobre la marcha y me gusta que sea así. Y es por eso mismo que este espacio para mí me trae tanta, no sé cómo decirlo, como tanta calma, tanta paz. Sí, había dejado de grabar esta última semana, principalmente porque me encuentro con un tratamiento para mis migrañas, para los dolores de cabeza. Soy una persona que tiene unos dolores de cabeza terribles, Juan, terribles. Al punto en el que me estaban dejando, no sé, pues de manera, ¿cuál es el término que se ocupa para esto? Inhabilitade, durante varios días incluso. Entonces, fue como ya, estoy grandecito para esto, tengo que hacerme cargo, así que bueno, como cualquier persona madura, simplemente fui al médico. He ido en reiteradas ocasiones al médico por la cefalea y la migraña. Cefalea, entiéndase como dolor de cabeza. Y la verdad es que nunca me habían hecho un tratamiento. Sí, me habían sugerido hacerme una resonancia alguna vez, tomar cierta combinación de medicamentos cuando me doliera la cabeza. Pero nunca nadie me dijo como un protocolo que seguir para evitarlas. Estuve tratándome con cannabis, que aparentemente fue lo más efectivo durante unos meses, pero ante la dificultad de acceder a eso y lo caro que también sale, nada, tomé el camino médico protocolar, por así decirlo, y actualmente estoy con un tratamiento que me ha tenido un poco más lento, aletargado, y por eso mismo decidí postergar esta entrega de este episodio. Pero bueno, aquí me encuentro compartiendo nuevamente junto a ti y con muchas ganas de hacer esto. ¿Ganas por qué? Bueno, porque en este podcast, si esta es la primera vez que escuchas Tierra de Nadie, hablamos sobre distintos temas. Actualmente le llamo sobre pensamiento y creatividad. En algún momento traté de decir que era un podcast de diseño. En otros momentos traté de decir que era un podcast de arte, pero en verdad hablo de todo, de cada weá que se me viene a la mente. Entonces, nada, vas a encontrar un tutti frutti de... un tutti frutti, qué rico. Qué agradable sería comer un tutti frutti en este preciso momento. Vaya diablos que me quiero hacer un tutti frutti. Bueno, perdón por el disvarío. Es un tutti frutti de temas, una ensalada, una mezcla. Bueno, no me he presentado, a lo mejor esta es la primera vez que te enfrentas a escuchar este podcast. Te cuento un poco sobre mí. Me llamo Aníbal Nadie, Tierra de Nadie es por mí. Creo que de ahí viene un poco el concepto del tutti frutti, ¿no? Todo lo que quiero y que quiero que alcance y que entre en esta tierra, en mi tierra, es lo que voy a hablar en el podcast. Así que sí, puede que por ahí vaya como una pequeña explicación sobre el nombre, ¿no? Bueno, soy docente de diseño, diseñador gráfico de profesión, docente por vocación y actualmente podcaster por pasión. Es raro decir podcaster, no es un término que me termine de agradar al 100%, pero bueno, oye, tampoco es que me agrade decir que soy docente, ¿no? Es simplemente una pequeña etiqueta que coloco para que tú entiendas más o menos de qué se trata esto. Bueno, no quiero dar más la lata con la intro, quiero que vayamos ya a los temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la nostalgia, sobre las tendencias y sí, nos vamos a poner un poco densos con el consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día nuestra identidad
se forja en gran parte gracias al consumo, a las cosas que adquirimos. Y hay una ilusión vacía, hay una promesa que no se termina de cumplir ahí donde compramos algo que promete ser algo, que promete hacernos sentir de alguna manera y que no lo logra. Entonces ahí es donde me quiero detener, justamente en ese punto, en ese, llamémoslo, dolor o momento en el que te das cuenta que estuviste consumiendo lo que llamamos tendencias. Así que bien, vamos ya de lleno al episodio, pero antes, te quiero pedir un pequeño favor. Que por favor le pongas al botón seguir en Spotify, y si es que lo estás escuchando en otra plataforma, también seguir, activar las notificaciones, también puedes calificarlo, ya sería genial, pero por favor el botón seguir me ayuda muchísimo. Me sirve porque efectivamente quiero hacer que este proyecto crezca, tengo muchas ganas de hacer que eso pase, y así yo puedo seguir construyendo distintas cosas para este podcast. Y también me gustaría pedirte que si estás escuchando esto, quiero que vayas al Instagram de Palta Lovers CL, que el símbolo gráfico es una paltita como reventada, como aplastada. Son los amigos de nuestro podcast creativo, son quienes nos ayudan actualmente a seguir haciendo esto, así que agradezco que vayas también a darles tu cariño allá, y desde aquí les damos un gran abrazo y agradecemos su presencia en la tierra de nadie. Así que ahora, sin más, nos vamos derechito al episodio. Para esta vez le llamé Tendencia a la Vida, porque en este podcast recuerda que te ayudo a pensar más allá de la función. En su libro La sociedad del consumo, publicado en 1970, el sociólogo francés Jean Baudrillard, si quieres saber cómo se escribe, es Jean Baudrillard. Lo vamos a pronunciar como me lo sugirió YouTube, ¿no? Jean Baudrillard. En 1970 publica este libro donde aborda los mitos, las estructuras y algunas características del consumo en nuestros tiempos. Y tiene un capítulo que llamó particularmente mi atención, que se llama El carácter milagroso del consumo, y dice así: los indígenas melanesios se quedaban fascinados al mirar el cielo y ver pasar los aviones, pero esos objetos nunca descendían hasta ellos. Los blancos, en cambio, lograban atraerlos. Y esto era así porque los blancos colocaban en el suelo, en ciertos espacios, objetos semejantes que llamaban la atención de los que estaban en el aire. Por lo tanto, los indígenas decidieron construir un simulacro de avión con ramas y lianas. Delimitaron un terreno que desbrozaban cuidadosamente durante la noche y se pusieron a esperar pacientemente a que los verdaderos aviones se posaran en él. Sin acusar de primitivismo, y por qué no hacerlo, a los cazadores, recolectores, antropoides que en nuestros días deambulan por la jungla de las ciudades, podría uno ver en el caso de los melanesios una fábula de la sociedad del consumo. ¿De qué diablos nos está hablando? Vamos a seguir leyendo, pero primero una pausa para digerir. Los indígenas melanesios se refiere a la Melanesia. La Melanesia es un conjunto, una subregión geográfica que está delimitada para llamar a 5 islas que están cercanos para que tengas un contexto, ¿no?, al sector de Oceanía. Estas islas tienen la isla Fiji, las islas Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu. Entonces, de lo que nos está hablando es de una región, y el contexto en el que aparece este capítulo es que el autor nos está contando la historia de cómo estos indígenas de aquellas islas reciben esta, entre comillas, ayuda humanitaria.
cuando reciben esta ayuda humanitaria que viene principalmente de países Norteamérica o del norte global del mundo, suelen ser atendidos por personas blancas, quienes en aviones les llevan medicamentos, alimentos, víveres, incluso muchas veces ropa. Porque sí, desde nuestra perspectiva occidental tendemos a pensar que todo el mundo se quiere vestir igual. Entonces, aquí nos habla de una observación que se hace en aquella época antes de los 70, cuando estos indígenas observan atónitos a estos aviones, a estos grandes pájaros blancos, estas estructuras metálicas gigantescas que cruzan los cielos, pero que solo aterrizan en los sectores dentro de las islas que son habitadas por los blancos. Y bueno, los indígenas se preguntan por qué esos aviones aterrizan solamente allá, por qué no aterrizan aquí donde estamos nosotros, por qué la comida, los medicamentos, los víveres llegan donde están los blancos y no llegan a nosotros. Y por lo que dice en el texto, que deciden construir un simulacro de avión con ramas y lianas, porque claro, ellos suponen que los aviones aterrizan donde están los blancos porque ellos tienen más aviones, que es por esa razón que pueden atraer a los aviones y atraer así la fortuna, entre comillas, que nos traen estos objetos. Entonces quedan atónitos al darse cuenta de que por muchos simulacros de aviones y aeropuertos que construyan, de nuevo, ¿no? con ramas, con hojas, con palitos, no logran atraer a los aviones. Y ahí queda una pregunta dando vueltas. Los indígenas se dicen a sí mismos, ¿por qué no lo logramos? Y aquí es cuando comienza una idea que para mí es de las más interesantes del libro. El fenómeno milagroso del consumo también instaura todo un dispositivo de objetos simulacro, de signos característicos de la felicidad, y luego aguarda, desesperadamente, diría un moralista, que la felicidad descienda. Se trata simplemente de la mentalidad consumidora, privada y colectiva, pero en ese nivel bastante superficial podemos arriesgar la siguiente comparación. El consumo está regido por un pensamiento mágico. Hay una mentalidad milagrosa que rige la vida cotidiana, y esta es una mentalidad de espíritus primitivos, en el sentido en que se le ha definido, vale decir, fundada en creer en la omnipotencia de los pensamientos. Estamos aquí ante la creencia de la omnipotencia de los signos. Y aquí hay algo para mí muy interesante, que es, hay un pensamiento mágico que se replica, que lo vemos replicado en nuestras vidas, como intentando construir una vida, una imagen. Vamos a concretizarlo en un perfil de Instagram, por ejemplo, donde se supone que estoy demostrando la vida que se supone que los otros viven, y de esa manera espero atraer el éxito, espero atraer la fama, o espero traer a lo menos las cosas que quiero y que necesito para vivir, objetos, bienes, servicios. Pero esos servicios, esos objetos, ese éxito no llega milagrosamente. Y muchas veces nos quedamos ahí mirando como los indígenas hacia esos aviones que, a pesar de que yo construyo un simulacro en mi vida que hace parecer que aquel éxito va a llegar, no llega. Sigo leyendo. Por cierto, hay una diferencia entre el indígena melanesio y el espectador actual. Aquí voy a mezclar un poco de mis propias palabras con las del libro, pero es para que se entienda mejor. Cuando un espectador actual se sienta en su celular a mirar TikToks, haciendo este scroll prácticamente infinito, tiene la pequeña sensación de tener un control sobre la plataforma. Puedo poner like, puedo ponerle no me interesa, o puedo saltarlo simplemente. Pero eso no quita que siga existiendo mi gesto de navegar a través de los TikToks o sacar la plataforma, pero entendiendo que la plataforma sigue estando ahí, en mi bolsillo, en mi celular, y que cuando la necesite, sé que va a estar disponible para mí, porque de algo me estoy perdiendo si no la vivo. Entonces, Baudrillard nos habla de cierto control o cierta idea de control que tenemos, que creemos tener.
Y ahora retomo con el libro. La diferencia, entonces, y la semejanza radica en que la misma economía psíquica es la que hace que, por un lado, nada destruya la confianza mágica de los indígenas. Si la cosa no marcha, entre paréntesis, será porque no hemos hecho bien las cosas. Y por el otro, permite que el milagro de la televisión, en este caso diremos TikTok, se haga realidad perpetuamente sin dejar de ser un milagro, añado yo, porque tengo el control sobre la plataforma, porque yo decido lo que hago. Porque por supuesto que mi opinión importa. Entonces, me gusta mucho cómo comienza este libro porque nos habla de esta inocencia en la que habitamos cuando nos damos cuenta de que esta mega estructura del consumo de estas ciudades en las que vivimos nos hacen sentir mal. Y somos nosotros mismos quienes nos echamos la culpa. Si no tengo éxito es porque no he hecho bien las cosas, es porque estoy fallando en algo. Es porque aparentemente no me puse el outfit que correspondía para este evento, o porque a lo mejor no publiqué a la hora que correspondía publicar ese post en el que tanto me esforcé y que por algún motivo no logré, no tuve la performance que quería, porque algo no hice bien. Cuando esos aviones, llamémosles en este caso los grandes creadores del contenido de las plataformas donde se vive supuestamente la vida, son esos aviones que son atraídos solamente por cierto tipo de aeropuerto, por cierto tipo de blancos, por cierto tipo de personas que sí tienen el control, mientras nosotros, tal como los melanesios, miramos atónitos cómo esos aviones de la tecnología vuelan por sobre nuestras cabezas, pero nunca aterrizan donde queremos. ¿Sabes lo que hago cuando estoy triste para sentirme mejor? Así es, me como un pan con palta. O aguacate, avocado, o como le digan en tu país. Aquí comienza el dato palta. Y rápidamente el día de hoy te voy a contar sobre una tendencia que es particularmente de mis favoritas. El Clear Craze. Fue esa loca tendencia de los años 90, donde a los grandes fabricantes de tecnología les dio por hacer todas las cosas transparentes, pero no solo transparentes, sino que tenían colores. Por ejemplo, son famosos los casos del Nintendo 64 en sus versiones naranja, moradas e incluso azul, los controles de aquellos Polystation, estas consolas falsas donde vendían millones de juegos. Cómo no mencionar al hermoso y tremendo Game Boy Color, que después fue reemplazado por su sucesor, que también alcanzó a vivir el Clear Craze, Game Boy Advance. Grandes son los exponentes y entre ellos la empresa Apple sacó su computador, el iMac G3, con una gran pantalla y una gran parte trasera con colores vibrantes que eran incluso coleccionables por las personas. Y aunque no lo creas, el primer notebook que sacó la empresa Apple fue el iBook, que tenía particularmente un color plateado pero que contrastaba con sus franjas de colores celeste y naranjo, y que a finales de los 90 marcaría el final del Clear Craze. ¿Aprendiste algo? Si te gustó esta sección, compártela y recuerda que lo escuchaste comiendo palta en el podcast creativo Tierra de Nadie. La palabra nostalgia nos lleva a pensar a veces en un pasado que fue mejor, en cosas positivas. Siento nostalgia de aquellos tiempos cuando, o me acuerdo de esa canción y me causa nostalgia. Pero la palabra nostalgia esconde algo bastante más oscuro que lo que creemos. Su origen es una palabra griega que se conforma por dos partes. La primera parte es nostos, que significa regreso o retorno, y algos, con tilde en la A, algos, que significa exactamente dolor. Entonces, la palabra nostalgia, en su etimología más clásica, vendría a ser algo así como el regreso del dolor, o el retorno de algo que duele. De hecho, la palabra algia solemos ocuparla asociada a cosas que duelen, ¿no? Como la mialgia, que son los dolores musculares, o la neuralgia, que son los dolores de los nervios. Entonces, la nostalgia
duele, pero duele en una parte que no sabemos exactamente apuntar. No podemos señalar con el dedo como aquí me duele la nostalgia. Entonces, este retorno del dolor es un componente fundamental para nuestro estilo de vida actual. Las tendencias. Sabemos que podemos categorizar tendencias de distintas formas. Aquella cosa que se hace viral rápidamente en un trending topic en Twitter. Perdón, antes se llamaba Twitter, hoy se llama X. Ya hablaremos próximamente de eso. Un Twitter, cuando se hacía viral, tenía su palabra, trending topic. Trend viene de tendencia, y ahí estamos hablando de algo que rápidamente se popularizó y que mucha gente lo adoptó. Tenemos los virales, por ejemplo, los challenge, cuando la gente se lanzaba baldes con agua fría en la cabeza para ayudar a visibilizar la enfermedad llamada ELA, también conocida como la esclerosis lateral amiotrófica, que fue la enfermedad que sufría Stephen Hopkins. Bueno, ¿y qué diablos tiene que ver esto con las tendencias? Bueno, entonces sabemos que la gente tiende a repetir cosas porque están siendo hoy tendencia. Tendencia se utiliza también en la moda, en la ropa, en la vestimenta. El filósofo francés Gilles Lipovetsky nos habla en su libro del Imperio de lo Efímero de la moda ya no como un concepto que yo puedo homologar a tendencia, porque él dice que, y toda su tesis, todo su libro trata de que la moda es una forma de vivir la vida, sabiendo que la moda es lo único que ha permanecido en un mundo tan cambiante en las últimas décadas. La moda que hace que todo cambie, que todo se transforme. Y se transforma a través de su mecanismo más popular, que son las tendencias. Entonces, para Lipovetsky, la palabra moda es mucho más grande, mucho más amplia y transversal que la palabra tendencia. La tendencia también la podemos homologar o la podemos clasificar, llamémosla mejor, dentro de un esquema de la temporalidad. La tendencia es corta, es de breve duración, pero de largo alcance. Luego tenemos la conformación de los estilos, y los estilos son cuando las tendencias son adoptadas y transformadas por distintas culturas o distintas, vamos a llamarle hoy, colectividades. Y en ese momento es que la tendencia pasa a llamarse estilo, cuando genera variaciones que permanecen en el tiempo. Y luego tenemos la siguiente parte, que es el movimiento, como los movimientos artísticos, por ejemplo. Movimientos artísticos propios de comienzos del siglo XX, como el expresionismo, el cubismo, el fauvismo, el futurismo, el neoplasticismo, el dadaísmo, cómo olvidar el surrealismo y el expresionismo abstracto. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero efectivamente, cuando esta tendencia fue adoptada de manera local y fue transformada por ciertas colectividades con sus propios mensajes, con sus propios códigos, y eso fue siendo replicado en el tiempo y siguió durando y siguió existiendo y se transformó en algo que muchas personas querían también hacer, podríamos llamarle movimiento. Es decir, una tendencia tiene que ser adoptada, incubada por algún sector, alguna colectividad, y cuando eso fue adoptado y fue transformado para sus propios fines y permaneció en el tiempo, se le llamaría movimiento. Para Lipovetsky, la palabra moda entonces es más grande todavía que movimiento, porque la palabra moda abarcaría el concepto de que eso tiene que cambiar, de que ese movimiento es justamente eso, es un movimiento, es algo que se va a transformar en otro momento. Entonces, ya habiendo diferenciado la palabra tendencia, ¿qué diablos tiene que ver todo esto con la nostalgia? Bueno, hoy en día, en los libros y en los podcasts de marketing, se suele hablar de la regla de los 30 o los 20 años, que es esa regla que dice que toda forma de recuerdo, toda forma de juego, toda forma de colección que se cultivó en una primera infancia retornará 20 o 30 años después. ¿Por qué? Porque será el tiempo en el que esas personas que crecieron con determinado juguete, determinada serie, con determinadas ideas y música, va a tener
poder de adquisición. De aquí a 20 años, a 30 años, sabemos que esas personas que en su tiempo escuchaban H. Bahía, que veían Mecano, estoy hablando de productos que llegaron y se hicieron muy famosos aquí en Chile, van a tener en sus primeros 30 o 20 años poder adquisitivo para poder comprarse aquellos productos que les van a recordar esos tiempos donde todo parecía ser mejor, y de una manera u otra esas tendencias van absorbiendo nuestra atención, y es aquí donde está el corazón de este episodio, ¿no? La nostalgia nos hace recordar parcialmente ciertas cosas que vivimos con esos productos, con esos objetos. Y digo parcialmente porque, claro, nos acordamos de los momentos que disfrutamos con esos autitos de Hot Wheels o con esos tazos de Pokémon que teníamos y coleccionábamos en nuestra infancia. Y hoy que yo tengo 28 años en este momento cuando grabo este episodio, tengo el poder adquisitivo, se supone, ojalá, para poder adquirir esos productos. Aquí es cuando el neuromarketing y todas las estrategias de comercialización posibles entran en la cancha. Cuando da lo mismo lo que tengas que hacer para vender, lo importante es venderlo. Así que, si tú estás en el rango etario en el que puedes adquirir productos o servicios, es muy probable que comience a llamarte la atención, por algún motivo desconocido, aquellas cosas que anhelabas en tu infancia. Incluso aquellas cosas que no pudiste tener, hoy, qué lindo, ¿no? Tienes la posibilidad de tenerlos. Tienes la posibilidad de coleccionar esos autitos de Hot Wheels o esas Barbies que siempre quisiste tener y que viste que tu vecina, tu amiga, tu amigo tenían y tú no tuviste. Hoy es cuando ese retorno te promete la felicidad. Cosas que no entiendo mientras me baño. No entiendo cómo funciona un microondas. No entiendo. O sea, sé que pongo algo de comida, aprieto una serie de botones y comienza a girar. Entiendo que agita las partículas de agua, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona? No entiendo. ¿Por qué tiene esas rejillas negras, esos puntitos en los bordes del vidrio? No entiendo cómo funcionan los microondas. Y bueno, llevo ya bastante rato tratando de hablar sobre estas cosas que nos visitan hoy en formato de nostalgia, en formato de tendencias de consumo. Pero quiero hablar sobre las cosas que ustedes me dijeron. En mis historias de Instagram estuve preguntando sobre qué cosas coleccionaban mis seguidores, las personas que escuchan este podcast, en sus infancias. Así que aquí va alguna selección de las que me llegaron. Una persona coleccionaba envoltorios de dulces. Tengo el recuerdo de haber guardado varios envases de Capri, de Bonobón, de media hora de estos dulces y tratar de estirarlos y guardarlos en una libreta. Duré poco porque, no sé, nunca fui muy bueno coleccionando cosas, pero efectivamente recuerdo eso y me llama la atención. Otra persona me dice que coleccionaba tazos, láminas y cartas mitos. Aquí ya hay mucho material para conversar, trataré de ser breve. Las cartas mitos y leyendas fueron una colección que tuvo varias series de un juego de cartas que fue propio de Chile, muy similar y muy inspirado en las cartas Magic. Eran preciosas, tenían muchos buenos dibujos hechos por ilustradores e ilustradoras chilenas que para mí hasta el día de hoy siguen siendo referentes. Y por supuesto que los tazos. No sé si en tu país habían tazos. Quiero escuchar cuando oigas este capítulo. Quiero que me digas si es que habían tazos. Los tazos son estos objetos circulares con los que uno jugaba en el patio en el colegio, en los recreos. Jugabas a apostarlos con tus compañeros y compañeras. Eran como unas fichas. Me traen al recuerdo como algo de un casino, como algo así. Pero solían tener una imagen
de Dragon Ball, de Pokémon, de Digimon, de Yu-Gi-Oh! También recuerdo que hubieron. Yo cuando tuve tazos, tuve principalmente de Pokémon. Así que sí, efectivamente tengo muy bonitos recuerdos con eso. Alguien me decía también que coleccionaba los gogos. Y fue curioso, también conocidos como Crazy Bones. Mucha gente me dijo que coleccionaba esos. Yo no alcancé a vivir ese momento y tal vez puede ser, o por el poder adquisitivo que tenía mi familia en ese tiempo, que no era muy alto, o porque tal vez es de una generación un poco más pequeña que yo. Porque los Crazy Bones yo los vi en algún momento, pero no me marcaron, no logré vivir esa pasión. Pero interesante saber eso. Otra persona me comenta que coleccionaba monedas y billetes de otros países. Creo que esa es como de las colecciones más habituales, ¿no? Siempre he considerado que es un poco tedioso, puede ser, organizar y clasificar todo eso, porque, claro, no creo que sea la gracia mezclar todos los billetes y dejarlos desordenados, sino que probablemente sea buena idea ordenarlos en una carpeta, en algún álbum o algo así. Y también las canicas, coleccionaban bolitas. Oh, qué lindo estas bolitas, me encantaba su forma, su textura, el sonido que hacían las canicas al impactar. Aquí en Chile no les decíamos canica, yo le llamo canica para poner un poco más neutro el tono, pero se le llamaba aquí las bolitas y los bolones. Se jugaba poniendo unas ciertas bolitas en una posición y tú apostabas tus bolitas, tú ponías las que tú querías poner para apostarlas finalmente, para ganar las que tuviera tu contrincante, y jugabas a lanzarlas, y si la chuntabas a las que efectivamente querías ganar, tenías la posibilidad de ganarlas. Es un poco más complejo que eso, pero a grandes rasgos así se jugaba. Este me llama la atención, gente que coleccionaba stickers, pero hay muchas respuestas que me llegaron sobre stickers. Sin embargo, se pueden clasificar en tres. Lo primero son los stickers típicos, las pegatinas, que se cortan y se pegan en cualquier superficie, pero son planos, son impresos. Y luego están los stickers 3D con volumen, con brillos, con glitter, que esta persona me comentaba que solamente los pegaba cuando tenía mucha seguridad y que al finalmente no terminaba con muchos stickers guardados que nunca pegó porque tenían que estar en lugares perfectamente seleccionados. Entonces eso me habla de algo muy lindo, ¿no? Que es como la curatoría, el querer definir dónde y cuándo voy a pegar este sticker. Y el tercer tipo de sticker que apareció son los stickers de WhatsApp. Sí, los famosos stickers que se ocupan también en Instagram incluso. Esta persona me decía que ahora solamente los bajo de Instagram para verlos y sentirse feliz. Y cuando compartió eso, yo compartí una vista previa de todos mis stickers, que los clasifico en otro lugar porque ocupan un lugar virtual. Claramente esa es una diferencia importante, pero también tienen muchos movimientos. Hay algunos que son GIF y que son animaciones, entonces te puedes comunicar prácticamente con un meme hoy en día, y eso me parece bastante curioso. Otra cosa que coleccionaban eran esquelas y lápices de colores. Las esquelas son como estas libretitas como muy cute, muy bonitas, que tienen como para secciones para anotar tu lista de compras, tus quehaceres diarios, etc. Que comparten universo con las agendas. Así que mientras buscaba información sobre las esquelas, me adentré a un mundo que desconocía y vaya que me pareció interesante. Y bueno, llegamos a unos que son más curiosos, como los boletos de micro. Yo no sé si en tu país a los buses urbanos, que son aquellos que se mueven por la ciudad, en algún momento tuvieron o tienen boletos. Aquí en Chile, famosos son los buses, por ejemplo, de la costa, que aún hasta el día de hoy ocupan el sistema de boletos y que tienen unos diseños muy bonitos, muy particulares, cuidados ahí con cierta gracia, ¿no? Hay un diseño cuidadosamente hecho para alcanzar en esos máximo 4 centímetros de información. Incluso hay uno muy clásico que es el boleto escolar de Chile, Santiago de Chile, así que
Espero que en algún momento, si estás escuchando este episodio y tienes por ahí un boleto escolar, mándame una foto, te lo voy a agradecer. Y, por supuesto, cómo no hablar de las Barbies. Tranqui, no voy a hablar sobre la película, no la he visto todavía, aunque espero poder verla dentro de los próximos días. Pero solo quiero hablar del retorno de la marca Barbie como tendencia. Porque una persona, varias, me dijeron que coleccionaban Barbies. Y es interesante que, claro, te habla de cierto poder adquisitivo. Yo recuerdo a mi hermana coleccionando muchas Barbies. Barbies que tenían distintos tipos de vestidos, ropa intercambiable, distintos tonos de piel, e incluso algunos artilugios más complejos, como la Barbie que le cambiaba que le cambiaba de color el pelo con el agua. Así que es interesante cómo estas tendencias vuelven efectivamente. El marketing lo predijo bien, pero eso no es casualidad. Eso está diseñado así. Se sabe hoy que la infancia está estudiado por el marketing, que aquellos productos y marcas que consumimos en nuestra infancia nos va a traer de vuelta una realidad, pero una realidad recortada, una realidad en la que yo vivo el simulacro de creer que ese pasado efectivamente fue mejor. Y hoy que puedo acceder a ese pasado, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Por qué no me compraría mis Barbies? ¿Por qué no me compraría esos juguetes o esos objetos que con tanto esfuerzo coleccioné alguna vez? Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Fabriqué mi propio abrigo, me refugié conmigo, viendo como un par de años se olvidan en un chasquido. Las promesas son eternas hasta que las has cumplido, y aunque alguna valgan verga, esta letra no es un despido. Las estrellas se muestran fugaces, pero aún no me dan lo que pido. Habrá enloquecido, dicen sus amigos, sobreviviendo al amor romántico. Un crimen de casos testigos, estoy perdido. Sí, pero no voy a huir corriendo. Voy a quedarme y sentarme tranquilo escribiendo, fingiendo que no siento, haciendo canciones lloviendo, con 4 gatos mirando como estoy quemándome el pecho. Sin embargo la vida no guiña un ojo y no grita. ¡Buen provecho! Estoy con mi pareja inflable bailando el vals 3 en el techo. Voy a ocupar de motel mi ataúd lisérgico trecho. Voy a echar a andar el motor con la combustión de mis desechos. Tengo que encontrar cómo huir de acá. Y sin mirar, lo que no es hará, nada marcha atrás. Corre, ya no te despidas más.
Las tendencias de lo retro nos invitan forzosamente a vivir la nostalgia. La nostalgia, como dije al comienzo, el regreso del dolor. O incluso voy a invertir la frase, el dolor por ese no regreso. Las tendencias de lo retro nos llevan hoy a una simulación dolorosa, donde el placer nos cega y oculta el presente. Simulación presente que nos promete apartar, escapar del dolor, tal como lo hacen las drogas o incluso las descargas de dopamina que nos genera ver TikTok y todos esos videos, Reels, YouTube. Simulación dolorosa que nos abandona y nos deja a la deriva. Escapa a la simulación o disfrútala, vívela. Pero no todo es tan malo, no todo es tan terrible. Hoy en día tenemos el retorno entre lo retro, entre el Y2K y esta nostalgia tremenda por los años 2000. Es respondida también por otras cosas. Lo hablé en el episodio anterior, el solar punk, la imaginación de un futuro mejor, donde el ser humano puede convivir con la naturaleza y la tecnología en armonía, en equilibrio. E incluso hoy, en el presente, tenemos otras tendencias que nos hablan de un retorno a la pausa. El slow fashion, la moda que se hace de manera local y que no se hace a gran escala. O el pan de masa madre, que de seguro que aprendiste a hacerlo o lo escuchaste por ahí durante la pandemia. Un proceso mucho más lento que el pan integral que sale cortado en moldes en fábricas. El chucrut, la kombucha, fermentados. ¿Qué cosa más lenta que fermentar algo que debe ser lavado y procesado a mano? Los bowls de desayunos con semillas, las tostadas en las cafeterías, el café en grano, los baristas y el café de especialidad como una forma de protesta que está enmarcada dentro del consumo, que no se escapa de las garras del consumo, pero que nos habla de una pausa, de los rituales por moler el café, preparar con cuidado un filtro de cafetera B60 que va a tardar entre 3 a 5 minutos en recién colar todo ese café que voy a poder beber. El yoga, la meditación e incluso tenemos los oficios como la serigrafía, el bordado a mano, el tejido, la fotografía análoga. Incluso todavía hay algo de valor en lo lento. Si bien las tendencias de consumo apuntan normalmente a una aceleración desproporcionada de nuestras vidas, hay todavía espacios de resistencia. Y quiero ser muy enfático con esto, ¿no? Esa resistencia que nombro en el yoga, en el café, en el pan de masa madre, es una resistencia que no se escapa del consumo, solo que nos permite ver otra forma de consumo. Es ahí donde encuentro un equilibrio interesante. Para cambiar el mundo, tal vez no hay que subvertirlo todo y de alguna manera revolucionar todo lo que conocemos. A lo mejor esos pequeños cambios tienen algo de valor, ¿o no? Te dejo a ti la pregunta. Por mientras, me despido leyendo un poco sobre una autora que he estado leyendo y que te recomiendo mucho, que se llama Sueli Rolnick. Es una escritora brasileña. No sé cómo describir su obra todavía. Probablemente en los próximos episodios grabe algo sobre su obra que me parece muy interesante. He estado leyendo el libro que se llama Esferas de la Insurrección, que es una serie de ensayos que ella ha escrito donde habla sobre cómo podemos descolonizar el inconsciente. Porque sí, en todas estas nuevas tendencias de lo lento, seguimos con esa mentalidad
de la colonización de un otro. Entonces, Sully Rolnick nos habla de que hay, y cito, de que hay objetivos micropolíticos del arte. El ejercer la creatividad como función ética para dar cuerpo a lo que la vida anuncia. Qué lindo, ¿no? Porque enmarcarnos dentro de todas esas cosas que mencioné, incluso como tendencias positivas, sigue sin ser la respuesta para la subjetividad, para ti, para mí. Son respuestas, de nuevo, a una idea similar a lo que los melanesios vivían cuando veían estos aviones blancos volar por sobre sus cabezas y nunca detenerse donde ellos deseaban, a pesar de todos los esfuerzos que hacían, construyendo simulacros de aeropuertos y aviones para atraer a esos aviones. En tu caso, cuando te vistes de cierta forma para suponer y atraer ese éxito, esa fortuna que el sistema hoy en día te promete, y no lo logras, porque a pesar de que estés haciendo las cosas bien, existen condiciones materiales superiores a tu voluntad que lo impiden. Sully Rolnick nos ofrece una salida, una escapatoria. El arte. El arte como función ética para darle cuerpo a lo que la vida anuncia. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Hay algo que odiaste? ¿Algo no te gustó? ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntamelo. Por favor, quiero saberlo. Puedes escribirme directamente a mi Instagram, @nadiecl, recuerda, siempre con Y, o también puedes seguir este podcast y enterarte de todos los nuevos episodios, así que activa la campanita y todas esas interacciones que tanto me ayudan. Agradecemos a Palta Lovers por ayudar a hacer posible el podcast, y también la canción que escuchamos se titula Balada para un caminante y es de la agrupación chilena La Brígida Orquesta, quienes tuvieron la amabilidad de facilitarme su canción y el permiso para utilizarla, así que vaya un abrazo para todos esos cabros que componen La Brígida Orquesta, una gran banda chilena. Te invito a escucharlos. Y así damos fin a una entrega más del podcast creativo que te invita, como siempre, a pensar más allá de la función.